de capas mínimas en una aplicación. Entonces, vimos cómo podemos separar la base de datos y la presentación, ¿no? Al menos en 3 niveles. Entonces, usando esa tecnología vamos a usar una pequeña aplicación. Ahí en la plataforma dice aplicación Agenda 13. Supongamos que tenemos una aplicación web, ¿no? Y se va a encargar, o queremos hacer esa aplicación que se va a encargar de guardar los datos de las personas, de mis amigos, de la fiesta, los mensajes, todo lo que pueda haber, aniversarios y demás cosas, ¿no? Una agenda personal. Entonces aquí van a ver, al menos vamos a encontrar 2 actores, el propietario de la agenda y los amigos que pueden estar dentro de la agenda. La idea es que cada uno va a acceder a diferentes funcionalidades dentro de la aplicación, ¿no? Y esta aplicación lo que va a permitir es registrar, por ejemplo, el propietario que registre amigos y los amigos que puedan autenticarse para acceder a lo que es la agenda digital. Para ello, ya habíamos trabajado sobre una tabla que se llamaba persona. Creamos la tabla, insertamos 3 registros, pero si nosotros queremos aplicar roles a esto, tenemos que pensar en crear grupos, o al menos asociarlo con un grupo para que tenga un comportamiento diferente, es decir, el grupo propietario, el grupo amigo o los grupos que pueda tener la aplicación. En este caso vamos a tener 2 grupos, el propietario y el amigo, pero la relación entre estas entidades, ¿no es cierto?, me va a generar las formas de acceso, o los permisos en tal caso. Y entonces vamos a tener que ver hasta cuándo tiene el permiso, ¿no? Y el estado de caducidad de ese permiso. Entonces vamos a crear esto, ¿no? Una relación que vayan a ver para tener separado a estas personas y de identificar quién es el propietario y quiénes son los amigos. Entonces estas entidades las normalizamos, las transformamos en SQL, ¿ya? Esta primera SQL ya lo hicimos la sesión anterior, fue la tabla que creamos e insertamos los registros de los amigos. Entonces lo que queda ahora es crear las otras tablas que salen de la tabla de la relación. Entonces vamos a ir a nuestro PHP, nos vamos a conectar al servidor de base de datos y allá vamos a crear las tablas que faltan, ¿no? Entonces habíamos estado trabajando con la tabla del grupo 20 SC. Me está pidiendo contraseña, aquí era el grupo 0. 020 era, ¿no? Group 020. Grupo 020, a ver si nada, no me deja. Grupo 20, grupo 20. Group 020. Sí, Group 020. Ahí estamos, vamos a la base de datos del grupo. ¿Qué más? Y ahí están las tablas. Y en realidad tenemos una tablita que se llama persona. Entonces vamos a aprovechar aquí para crear las otras tablas. Entonces nos vamos a herramientas, Query Tools, y vamos a crear estas 2 tablas más. Se crearon las 2 tablas. Estas inserciones de las personas ya lo hicimos la sesión anterior, entonces no vamos a insertar esto, ni amigos ni propietario, nada. Insertamos
Los grupos que van a ver, los grupos o roles, que van a ver los grupos amigos y grupos propietarios, y los permisos que tienen a estos grupos. ¿Listo? Entonces, copiamos todo esto. Igual ejecutamos. Se insertaron los registros de prueba, actualizamos, ahí están las tres tablas, vamos a ver los grupos, vamos a consultar. Ahí están los dos grupos, vamos a ver los permisos. Ahí están también los tres permisos para las tres personas. Este es el usuario, este es su contraseña. Usuario, contraseña, usuario, contraseña. Muy bien. Entonces ya creamos las tablas y poblamos los registros necesarios para nuestra prueba. Ahora, vamos a tener aquí un diagrama de navegación, bueno, son dos, del amigo y del propietario, vamos a guardar el propietario. Lo que nos guía para la implementación es esto, ¿listo? Es decir, lo que me va a decir cómo implementar es esto. Por dónde van a ir las paredes, por dónde va a ir la parte eléctrica, eso es lo que me guía. En nuestro caso es un diagrama de navegación para construir la aplicación web. Ya, en la aplicación web, si vemos aquí, hay una parte que es el login, el logueo común que tenemos. El logueo común, lo que tenemos siempre es una página cliente que tiene un formulario. Este formulario tiene usuario y contraseña. Entonces, siempre el cliente va a poner, o quien visite, usuario y contraseña. Este formulario envía a otra página, una página servidor, la información. La página servidor recibe en dos variables esa información, procesa, verifica si cumple las condiciones. Si no cumple las condiciones, va a sacar un mensaje de error. No tiene acceso, usuario no correcto, contraseña no correcta, como ustedes quieran sacar. Si el acceso es correcto, si los credenciales son correctos, entonces vamos a generar un menú para que ahí pueda trabajar con las acciones que se le pueda dar al usuario que entre, ¿no? Dependiendo del rol que tenga. Entonces, hay una parte que es la parte del login, la parte de autenticación en la aplicación, y hay otra parte que ya es cuando esté dentro de la aplicación. Entonces, vamos a trabajar con la parte del login. Esto va a guiar qué es lo que vamos a hacer. Lo siguiente, entonces, vamos a entrar a nuestro servidor, grupo 20. Estábamos trabajando, grupo 25 era, ¿no? Sí. 25, pero con la base de datos del grupo 20. Ok, ahí estamos. Entonces, aquí estamos trabajando ahora. Implementar esto como lo hicimos con el Fidecí, ahí crear una carpeta, abrir, es un poco moroso, así que lo que vamos a hacer es, vamos a descargarnos una herramienta que se llama Second Studio. Entonces esta herramienta es paga, pero nos dan para 30 días de uso. Entonces en 30 días se puede desarrollar una aplicación, así que es un buen tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es descargar, se registran, descargan la herramienta y vamos a trabajar con esta herramienta.
Para los que ya yo la descargué, pero tengo una versión antigua, así que voy a tratar de pasarle donde está la dirección. 251. Ahí había puesto Bajasen. Eso lo tengo aquí, a ver qué se llama el archivo. Descargas. Pueden descargarlo, no es muy grande. ¿Dónde está? Aquí está. Está 300 y algo. 344. No toca nada, pesado. Esta dirección, por favor, para descargarlo localmente, ingresen ahí y lo descargan. ¿Listo? Es la versión para Fedora. En el sitio de Zen, ustedes pueden descargar para cualquier sistema operativo. En este caso yo he descargado para 64 Linux. Entonces descárguenlo para tenerlo ahí en su máquina. Me avisa si pueden descargarlo. Estudio con ese guión 13.6.1. No, 6 nomás, no 0. Punto 1 guión Linux.7k punto GTK no 7k punto x86-64 punto tar punto headset. Punto tar punto headset. No, no se puede. ¿Seguro? No le detalles. Descarga, ¿no? No se puede acceder al sitio. ¿Te salió? ¿De verdad? 162, 120. Cuando lo descarguen, abren el archivo, se va a descomprimir en una carpeta que se llama Zen Studio. ¿Listo? ¿Ya pudieron descargar? ¿No se pudo descargar? ¿Todos han podido descargar? ¿Cómo va por acá? Descomprímanlo ahí en la carpeta donde han descargado, por favor. Ya descargó. Dichosos los que tienen Fedora. ¿Hicieron algún tipo de programa o algo? Yo solo la base de datos. En teoría ya no debería tocar el programa porque Por el proyecto de comentar lo de comando, algo así. tiene que ser con comando, el Gmail con comando. O sea, el manda un correo que vos le des a tu proyecto. Creo que tenga un web, no sé qué tanto, grupo 020, en nuestro grupo 08, por ejemplo. ¿Listo? Entonces descomprimen eso. A ver.
la En la carpeta descarga, cuando le des de comprimir, va a crear una carpeta Zen Studio. En Zen Studio hay, este es el ejecutable. Zen Studio. Ahora, esto tiene, como les decía, va a tener 30 días, pero si está en Linux es más fácil borrarle el reseteador de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo 30 días, digamos, pero si se llegara a cumplir esos 30 días, si por alguna razón se llegara a cumplir, van a hacer lo siguiente: en la carpeta personal van a ver los archivos ocultos, que les muestren los archivos ocultos. En los archivos ocultos le van a aparecer 3 cositas, van a borrar, ¿listo? El primero es el .zs. Ahí se guarda un pedazo de la información que no nos deja ingresar. Ahí va uno. Y los siguientes directorios, Zen y Zen Studio. Están en la carpeta personal, digamos, ¿no? Borran eso y van a tener otros 30 días. En Windows, no sé, supongo que hay que quitar los registros de Windows, un poco más difícil, digamos. Pero aquí es así. El SIM32. ¿Listo? Entonces borran eso y vamos a tener de nuevo otros 30 días disponibles. ¿Okay? Entramos, ingresamos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esta herramienta. Es amigable nomás. Entonces aquí me dice que tengo, o pongo la llave, o tengo 30 días. Continuar como eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo interesante de esta herramienta? Que no voy a estar como estaba con filecilla, ir, abrir, actualizar, que demás cosas, no. Él va a abrir un enlace FTP y voy a editar y él solito se encarga de actualizar y todas esas cosas. Yo ya no estoy con esa preocupación. Entonces vamos a crear, si les aparece, le va a aparecer para ver la base de datos y les va a aparecer para conectarse al servidor. ¿Listo? ¿Les aparece o no? Entonces no te sigue. ¿Sí? ¿A todos? Si no les aparece, se van a Windows, Show View, y ahí van a ir a buscar Remote Sync. Si no les apareciera, ¿listo? Si se les pierde por ahí por alguna razón, eligen eso y les va a aparecer esta ventana. Desde aquí vamos a crear una configuración para conectarnos al servidor. ¿Sí? ¿Están ahí todos en Zen Studio? Lo están descomprimiendo. Voy a esperar.
No tenía idea. Esta es para Fedora, pero esto vende de la Ay, horrible. ¿Qué cree que es lo que pasa? Bueno, una vez entonces han entrado, vamos a crear la conexión, por favor. Aquí en Remote System vamos a crear una conexión, nueva conexión. Le vamos a decir que va a ser conexión vía FTP. Conexión vía FTP. Le vamos a dar el nombre del servidor. Y aquí le vamos a dar el nombre de la conexión. Grupo 20SC en TecnoWeb. El servidor y un nombre descriptivo. Y con eso vamos a tener una conexión. Fíjense, ahí tenemos nos apareció un enlace y desde aquí vamos a ver toda la carpeta compartida que tenemos en FTP. Cuando queremos llegar a la carpeta compartida me pide usuario y contraseña, entonces aquí vamos a colocar el usuario y contraseña. En este caso estoy trabajando en la carpeta 25, ¿no? Entonces tengo que estar grupo 25 SC. La contraseña la que no me acuerdo, grupo 25. Grupo Es Group 25, creo que Group así. 020. A ver, vamos a ver. Aquí, si quieren que se almacenen las llaves, ponen una contraseña. A ver, está queriendo entrar a nada, era Group 025. Bueno, me equivoqué en la contraseña. Cuando uno se equivoca en la contraseña vamos a tener que ir a borrar. Está aquí, botón derecho sobre el enlace, la conexión, clear password, ¿listo? Y borrar contraseña. Borramos contraseña y volvemos a intentar. Grupo 25SC era Group 025 Group 025. ¿Ok? Guardar contraseña. Ahora sí se conecta. Cuando entramos a esa carpetita My Home, eso es lo que hay en mi carpeta FTP, que es lo mismo que se ve en la carpeta web. ¿No? Fíjense, esta es mi carpeta en la web. Tengo dos directorios y desde el CEN estoy viendo esas dos carpetas. Esto lo estoy viendo directamente. Hasta ahí lleguen, por favor, conéctense a ver. Se conectan a su cuenta y empiezan a... Tú te mueves, pero... Estoy instalando, pero...
Ya, ¿para qué quiero que se conecten? Porque desde ahí vamos a hacer toda esta práctica. ¿Listo? Una vez se conecten a su cuenta y todo eso, desde ahí para hacer a la práctica. Ya, le voy a dar 2 minutos más para que se conecten y estén ahí viendo su directorio web. Entonces van a su directorio, lo que ven en la parte web es lo que tienen que ver aquí. Y se va a borrar para mañana. Lo primero que vamos a hacer es el caso de uso login. ¿Ya? Para ello vamos a crear una carpeta donde va a ir nuestro proyecto. Entonces nos vamos al Zen Studio, aquí está mi carpeta web. Vamos a crear una carpeta que diga Agenda 3C, le vamos a llamar Agenda 3C. Al menos una aplicación de 3 niveles. Agenda 3C. Entonces ya se creó la carpetita. Dentro de esa carpeta, como voy a trabajar con Smarty, voy a crear 2 folders. Uno que diga template y el otro que diga template-c. Si vemos qué es lo que está pasando, al instante se está sincronizando esto allá mismo. Todo lo que hemos hecho ya está ahí. Entonces todo se está ejecutando directo en el servidor. Bueno, ya hemos creado una carpeta que se llama Agenda 3C, donde van a ir los templates y donde se va a compilar. Habíamos dicho que la carpeta donde se va a compilar tiene que tener permiso 777. Entonces, en esta carpeta, botón derecho, propiedades, permisos, y ahí vamos a marcar todo, ¿listo? Permiso 777. En la carpeta template-c. Marcamos todos los permisos. Aplicar, aceptar. Ahora, seguimos en la plataforma. El caso de uso login. Me dice que vamos a definir la información del sistema, la base de datos, la dirección de trabajo y demás. Entonces vamos a crear un archivo que se llame environment.php. Entonces esto vamos a crear al lado del servidor, ahí sobre la raíz de Agenda 3C. Vamos a abrir este archivo y vamos a copiar este pequeño código que me indica aquí.
Ese código es para trabajar con la base de datos, entonces decimos Postgres. Como va a estar en el mismo servidor, el servidor web y la base de datos, entonces decimos 127.0.0.1. La base de datos, que en este caso estoy trabajando con el grupo 20 SC, la contraseña, que es group 020, la base de datos va a ser la mezcla del bb-grupo 20 SC y la carpeta de trabajo. La carpeta de trabajo nos han asignado INF 513, grupo, en este caso estoy trabajando en el grupo 25 SC. Y ahí dentro del grupo 25 he creado una carpetita que se llama Agenda 13. Esto de aquí, por favor presten atención, este camino es lo mismo de esto de aquí. Esto de aquí. ¿Y dónde estoy? Este camino. Bien, entonces guardamos esto. Ya tenemos las variables para acceder a la base de datos. Si actualizamos ahí para ver, fíjense, está esta variable environment, ahí está. Pero no hace nada, solamente tiene información. Siguiente. Los servidores generalmente, si usted pone un archivo que se llame index.html, index.html o index.php, él lo va a leer por defecto. Y en ese orden, primero va a buscar un archivo index.html, si está lo lee. Si no está, va a buscar el index.html. Si no está ese, va a buscar el index.php. Entonces, hay veces, yo he visto que ponen los tres archivos, obviamente va a leer el primero siempre, ¿no? Quieren que se ejecute el index.php, no, se va a ejecutar siempre el primero. Cuando usted entre al directorio por defecto, él va a buscar en esa jerarquía. En este caso vamos a crear un archivo index.php para que me haga la presentación de la aplicación. O sea, bienvenido, agenda personal, etcétera, etcétera. La idea es que queremos que cuando ingresen a esta carpeta, ¿ya?, puedan salir un mensaje del sistema, o sea, la presentación del sitio principal. Entonces, desde index.php vamos a llamar a dos plantillas, ¿no? Vamos a llamar a una plantilla para mostrar esto. Entonces, empezaremos creando index.php. Vamos, creamos index.php. Abrimos el archivo, por el momento va a estar vacío, desde ahí vamos a llamar a la plantilla, va a estar vacío. Luego vamos a ir a crear una plantilla. La plantilla se va a llamar bienvenido. Y bienvenido va a heredar de la plantilla Layo. Entonces vamos a ir a hacer la plantilla bienvenido. Las plantillas tienen que ir en el directorio templates. O sea, aquí en el directorio template creamos las plantillas. La plantilla bienvenido.html. Abrimos esa plantilla. Está vacío, entonces ¿qué es lo que vamos a escribir? Así de sencillo. Vamos a aprovechar la funcionalidad de Smarty. ¿Qué es lo que me dice aquí? Esta plantilla bienvenido HTML está heredando todas las funcionalidades del layout HTML y está creando un bloque donde yo puedo escribir algo, un bloque que se llama cuerpo y yo puedo escribir algo. Entonces,
esta plantilla está heredando de esta otra. ¿Listo? Entonces, similar a lo que hace Blade. Blade puede incrustar pedazos de código etiquetando. Igual aquí estamos etiquetando una etiqueta cuerpo y ahí vamos a mostrar la información. Vamos a ir a crear la plantilla principal, la plantilla layo.html. Vamos a crearla, igual el template. Layo.html. Y esta plantilla, esto que tiene, ¿no? Tiene código Smarty, donde el título lo vamos a parametrizar. Tiene por aquí un ciclo para mostrar un menú, una bar. ¿Listo? Entonces aquí creamos para un pequeño menú. Luego mostramos el usuario al lado del menú. Y por último, pues sacamos un bloque para sacar información. Al final, sacamos la hora del sistema. Entonces esta plantilla tiene eso. La plantilla principal, Lion, va a tener eso. Entonces, pegamos todo eso en la plantilla. Lo que les decía, aquí tiene, por ejemplo, una variable que es título. Tiene otra variable que es menú, que va a generar enlaces para poder acceder al menú que va a generar. Vamos a mostrar el usuario y vamos a poder mostrar un mensaje en el cuerpo. ¿Listo? Ahora, a esta plantilla tiene que llamarlo, tenemos que hablarla desde el negocio. Está en la plantilla, pero el negocio es el que le pasa los parámetros y todo eso para que se visualice la plantilla. Entonces, para llamar a esta plantilla, el código de index.php es el siguiente. Llamamos a la configuración del sistema o del proyecto. Llamamos a la librería de Smarty. Creamos una instancia de Smarty. Le asignamos a la variable título un valor, creamos un pequeño menú donde diga ingreso y ingreso me va a redireccionar a este archivo. Asignamos a esa variable menú, asignamos el camino de trabajo y dentro del cuerpo vamos a sacar un pequeño mensaje. Y eso va a llamar a la plantilla bienvenida. Entonces, este es el código de index. Si yo en este momento vuelvo a mi sitio, le doy recargar, no me va a mostrar nada porque index está vacío. ¿Listo? Ha ido a buscar index HTML, index HTML y index PHP y ninguno tiene contenido. Entonces lo que vamos a hacer es cargar en este index el código del negocio para cargar esta plantilla. Entonces vamos a cargar esa plantilla. ¿Qué parámetros le vamos a pasar a la plantilla? Título, menú, camino y body. Que esto forma parte de por aquí, ¿no? Esto era lo que aquí tenemos el título, tenemos el menú, tenemos el nombre de usuario, el body, y en la plantilla adicional aquí mostramos información. ¿Listo? Entonces, esto debería poder cargar esa plantilla. Vamos a ir a ver. Volvemos a cargar en nuestra carpeta del proyecto. Y ahora sí. Lo que está cargando el index.php es la plantilla esa que hemos creado. Ahí uno le puede poner un mensaje de bienvenida, lo que
lo mismo que el árabe tiene en su índice principal. Sí. ¿No? Tú lo cambias. Entonces, fíjense, lo que hemos hecho es que el INDEX me cargue esta plantilla, una plantilla sencilla. Pero en la plantilla, fíjense, le agregué un concepto que es ingreso para que vaya, ven aquí abajo, PC Login, si ven fíjense este enlace que genera en la parte inferior el PC Login. Lo que pasa es que ahí recién empieza mi proyecto. Esto solamente estoy preparando para que ingrese al proyecto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque aquí recién empieza el ingreso a mi proyecto. pc-login.php. Desde ahí recién empieza mi caso de uso login. Pero lo he preparado para que cuando entremos me haga una presentación, ¿no es cierto?, sencilla, pero que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Ahora, empezaremos a trabajar entonces con el login. Ya, tenemos que, cuando le dé clic a pclogin.php, tiene que pasarme o presentarme usuario, contraseña y un botón registrar, ingresar o lo que corresponda. Entonces, en la plataforma, luego de que hemos hecho el índice de bienvenida, empezamos a hacer el PC Login, pantalla, página cliente, login. Y queremos que se vea de esa forma. ¿Listo? Página cliente, login. Entonces, queremos que se vea de esa forma. Entonces, vamos a crear una plantilla y vamos a llamar a esa plantilla para visualizar esto. Entonces, creamos la plantilla y desde el negocio vamos a llamar a esa plantilla. Entonces, nos vamos a template. Creamos una plantilla que se va a llamar pc-login HTML. Esa plantilla va a tener este código, va a heredar del IO y además va a agregar un formulario. Entonces, ¿qué tiene esa plantilla? Le voy a decir a dónde voy a enviar la información. Aquí está el form, fíjense el formulario. El método get para envío de información. Vamos a colocar un título. Vamos a crear dos variables que se van a pasar, dos componentes tipo text, tipo edit text, que conocemos. El uno va a tener el nombre user y el otro va a tener el nombre de password. Estos son los dos que nos interesan. Enviar esta información al servidor. Entonces, adornamos con un título por aquí usuario, adornamos con otro título password, agregamos el botón submit, adornamos con el botón present, pero fíjense, el submit es el que nos interesa. Entonces, estos tres nos interesan. Este input que se llama user, este input que se llama password y este botón que es de tipo submit. Ahora, a esta plantilla los vamos a llamar cuando
ingresen a cuál. Cuando ingresen aquí a pc-login.php, él va a llamar a la plantilla que hemos creado. Entonces, desde pc-login-.php vamos a llamar a esa plantilla. Entonces, aquí llamamos a esa plantilla, pasamos el parámetro, pasamos un menú, el directorio de trabajo, el login y leemos la plantilla, ¿no? Toda esa información le pasamos a la plantilla. Entonces vamos a crear esto. Página cliente para el logueo. Este roca se baja. Este cerrado. Desde aquí vamos a llamar a las plantillas, copiamos este código. Este ya se pasa. Muy vieja ya está. Chura está ahí. Mejor de los malos. Este no lo conozco, ¿de dónde lo hacen? No lo conozco. Entonces fíjense, vamos a pasar un parámetro que es título, otro parámetro que es menú, otro parámetro que es la dirección de trabajo, otro que es a quién vamos a enviar las variables, a qué página servidor, y aquí está la plantilla. Guardamos esto. Y desde nuestra aplicación ahora sí podemos llamar a esta página de aquí, que es la primera página que va a ingresar, página cliente-login.php, y es esta de aquí. Esta de aquí tiene un formulario. ¿Listo? Esta parte de aquí estamos haciendo. Bueno, vamos a ir a ver si funciona, le damos clic y ahí sí me está cargando la plantilla que hemos hecho. Si ven en la barra de dirección es como si haya entrado directamente a esa página, pero lo llamé desde aquí. Entonces, tenemos la primera página desde donde vamos a colocar usuario y contraseña. Esta información se va a enviar a otro lugar, a una página servidor donde se va a procesar. Esta es una página cliente, aquí te carga la información, la página servidor procesa. Entonces, hasta aquí está hecho. Ahora, este formulario va a enviar información a esta página de aquí, página servidor, ¿no? Login. Entonces, recibimos los parámetros, verificamos y aquí, ¿no? Puede ser que haya un error o puede ser que generemos un menú, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces vamos a hacer el logueo, ¿no? El logueo tiene dos salidas: sacar un mensaje de que ocurrió un error o sacar un menú, en cualquiera de los casos. Entonces continuamos aquí en el ejemplo. Vamos a hacer la página servidor para el login. De ahí, ¿qué vamos a hacer en esa página? Vamos a recibir la información del formulario
¿Listo? Entonces llamamos a ADODB para conectarnos a la base de datos. Vemos la información de la base de datos. Aquí estamos recibiendo lo que me mandó el formulario. El formulario me mandó dos campos, user y password. Eso lo guardo en variables locales. Y esas variables locales las voy a utilizar para hacer la conexión a la base de datos, verificar si el usuario existe, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces creamos una conexión con ADODB, pasamos los parámetros que hemos leído desde Environments, aquí pasamos esos parámetros y vamos a la tabla permiso y verificamos si existe ese usuario y la respectiva contraseña. Puede ser que exista o puede ser que no exista. Cuando llegamos aquí, vamos a sacar esa información. Si existe el permiso, lo que vamos a hacer es preguntar quién es la persona, de qué grupo es, y vamos a guardar esta información que la vamos a usar mientras estemos conectados, lo vamos a guardar en sesiones, ¿no? Entonces aquí utilizamos sesión, vamos a guardar el nivel, que quiere decir a qué grupo pertenece, de qué grupo es un amigo, es propietario, cuál es su código del amigo del propietario, cuál es su nombre del amigo del propietario, porque todo eso lo voy a utilizar más allá. Y luego lo redirecciono a que me muestre el menú. Con estas variables de sesión registrada voy y le digo, el menú sabe cómo gestionar esta información. Lo derivo. Si no coincide, si esta consulta que hice aquí no me genera ninguna salida, entonces voy a agarrar y voy a sacar un mensaje. Este mensaje me va a decir no tiene acceso al sistema. Entonces tengo dos alternativas. Uno, lo reconozco. Dos, no lo reconocí, saco un mensaje indicando que hubo un error. Entonces ese es el código de login. Okay, vamos a copiar ese código. Vamos a pegarlo. Ahora, se supone que si yo pongo un usuario no válido va a sacarme un mensaje de error. 123, 123. Ese usuario no existe porque en mi base de datos los usuarios que existen son estos. Este con la contraseña 654321, este con la contraseña 13456, 3 nada más. ¿Listo? Entonces, si yo le doy ahorita ingresar, debería sacarme un mensaje de error. Se conecta a la base de datos, verifica y demás. ¿Listo? A ver, vamos a darle a ingresar. Con el argumento tiene que ser un arreglo. A ver, vamos a ver el código. ¿Dónde está con por aquí? Con el argumento tiene que ser un arreglo. User. No hay ningún user aquí. Enfermo, este de aquí. Si esta consulta me genera un registro al menos, con me va a devolver un valor distinto de 0. Entonces, permiso aquí ya. Cámbielo este user por perm. Esa parte que corregí. Ahora, si este arreglo es un arreglo que puede estar vacío, puede tener un valor. Probemos nuevamente. Volvemos a colocar los valores y volvemos a enviar. A ver ahora. Ahora sí me sacó, no tiene acceso al sistema. Dentro de mi programación se fue por este lado. No pudo autenticar, se va por aquí y saca un mensaje. Del mensaje yo puedo volver de nuevo al login. Fíjense. Sacó un mensaje y hay un link que me permite volver al login. ¿Ya? Mismo por este camino. Y voy a volver a intentar ingresar. Aquí hay un enlace que me va a volver al login. Okay.
sigamos entonces. El camino del mensaje del error está correcto. Entonces me deriva a un mensaje que dice que usted no tiene acceso. Pero ¿qué pasa si tengo acceso? Me va a derivar a una página que me va a detectar qué grupo soy, qué me llamo y me va a visualizar, ¿no? Entonces esta página menú.php debería generar una presentación de este tipo. Identifica al usuario, identifica el grupo y me genera un menú. El propietario va a tener ciertas características de menú y el amigo va a tener otra característica de menú. Lo va a identificar, va a saber de qué grupo es, pero el menú va a ser más restringido, ¿no es cierto? Porque el amigo no puede ver muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que el menú haga eso, que me identifique, me saque un mensaje y de ahí me deje en el sistema. Bien, entonces vamos a hacer una plantilla menú. Ahí está la plantilla menú. Ahí le genera un menú. Fíjense, el menú tiene menú personas, mensaje, aniversario y un menú salir. Ahora, ¿por qué está ese menú salir? El menú salir tiene que liberar todas esas variables de sesión que hemos creado, ¿no? Necesariamente. Así que cuando le demos clic a salir, salir va a usar un código para liberar todas las sesiones creadas. Va a destruir a todas las sesiones de tal manera que no quede nada en el servidor. Va a borrar. Entonces me identificó correctamente. Pero ahora cuando me salga quiero que borre las sesiones. Entonces, si yo quiero que se elimine toda la información de la sesión, lo que vamos a hacer es nos identificamos, eliminamos lo que hayamos guardado y volvemos a redireccionar al programa, al proyecto. Entonces, vamos a crear este archivo para borrar la sesión. Entonces, aquí agarramos. Colocamos este pequeño código ahí. Y fíjense, el código me pregunta, ¿es nivel 1? ¿Es nivel 2? ¿Es amigo del propietario? Sí. Destruye la información. Borra y te redirecciona hacia Index. Bueno, aquí estoy en mi programita. Ya ingresé. Si le doy clic a persona, mensaje, aniversario, no voy a poder hacer nada porque
no hay nada para ahí, no están los módulos preparados para esta parte. Pero sí puedo salir, y salir, fíjense en la parte inferior, llama a la página servidor pslogout.php. ¿Qué es lo que he escrito ahorita? Porque si le doy clic ahí, va a borrar las sesiones y me va a redireccionar de nuevo al index. A ver, voy a darle salir. Borró las sesiones, me redireccionó al index. Ahora voy a entrar con otra persona. Ingreso. Aquí hay uno que empieza con 38.8. 38.8, 58.21. Ya. La contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un amigo. Cuando él ingrese, tiene que identificarlo el sistema que es un amigo. Entonces le doy a ingresar. Y sí, identifica el nombre y el rol. Y me sale un menú un poco más pequeño. Pero es un menú personalizado para ese rol. Entonces el amigo va a ver dentro de personas, seguramente se va a ver el mismo. Dentro de mensajes, los mensajes que le envían a él y los mensajes que él puede enviar. Entonces aquí el caso de uso login está verificado cuando los datos son incorrectos, cuando es propietario, cuando es el amigo. ¿No? Hasta ahí, a ver, traten de que funcione. La navegación, lo único que hemos implementado es esta parte del login. Desde la página cliente que tiene el formulario, el que verifica, saca un mensaje, genera un menú. Y de aquí de este menú ya tenemos que trabajar cada una de las actividades que tengan que ver, ¿no? Y va a estar relacionado con qué hacer sobre personas, qué hacer sobre el aniversario, qué hacer sobre los mensajes, se tienen que empezar a trabajar. Pero básicamente ese es el proceso de autenticación. Que toda aplicación tiene que tener, ¿no? Hasta las aplicaciones que usan en Delphi, en Builder, en todas las herramientas, tienen que tener una forma de autenticación. Para cada usuario, para cada rol, tienen que tener menús distintos, pues, ¿no? Los roles me definen y me dan acceso distinto a cada usuario que cumple un rol. Entonces, aquí por el momento hemos puesto nuestro menú estático. El menú estático lo hemos colocado aquí, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, si es un amigo,
Le digo, él va a acceder al menú persona, con el módulo de persona, a mensaje, con el módulo de mensajes, y a salir, bueno, va a acceder a este código. Pero si es el propietario accede al módulo persona, mensajes, aniversario y también salir. Tiene más opciones. Entonces, pero este es un menú estático. Es lo que no pueden hacer los ingenieros, digamos. Lo estamos haciendo para probarnos. Vamos probando. Luego vamos a complicar la cosa, lo vamos a meter en la base de datos todo, y de la base de datos vamos a recuperar toda la información. Ahorita estamos probando que haya conexión, una autenticación, una pantallita de bienvenida, una pantallita de login, una pantallita de error. Estamos armando todo nuestro esquema para luego trabajar con la parte de los módulos, ¿no? Cada módulo cómo va a interactuar. Bueno, si hasta allá han llegado, estamos bien. En su directorio web, ahí van probando, ¿no? Tienen que ir probando que les funcione. Preguntas, por favor, preguntas y dudas ahí. Ahora, estamos trabajando con una aplicación muy sencilla, ¿no es cierto? Las aplicaciones pueden ser de N capas. Lo que hemos hecho es separar en las básicas, que son la parte de datos, negocio y presentación. Ustedes pueden hacerlo con más niveles, como han visto los de informática y sistemas, pueden tener N capas. ¿Listo? Pero lo mínimo es 3. Luego vamos a ver, a terminar esta unidad, que hay herramientas como Laravel que me pueden ayudar en varios aspectos de esto que estamos viendo básicos. Nos van a ayudar mucho, ¿no? Pero es entenderle también, ¿no? No programamos mucho, Laravel también es complicado, no vamos a saber cómo manejar los menús y demás cosas. O él ya tiene eso, pero he visto que algunos usan lo básico y lo potente es lo que ya trae él, digamos, como framework. Entonces no es nomás usar, es a saberlo usar. Bueno, entonces, a ver, quedamos hasta ahí. ¿Continuamos? ¿Qué hora es? Las 8. Tenemos una hora más, ¿no? No. No. Ya no hay micro. Digo, en la guardia. Tengo que ir a refinería. Ya, la siguiente sesión entonces vamos a hacer la parte modular. Y eso que dice persona en el menú. Fíjense que aquí vamos a entrar nuevamente. Cada una de estas opciones en realidad equivalen a módulos. ¿Listo? Hay que manejar el concepto de módulo. Y un módulo puede tener desde un proceso sencillo como el CRUD a algo más sofisticado como el simple CRUD. Pero vamos a tratar de entender cómo funcionan, ¿no es cierto?, los módulos, cómo recibo los parámetros que me vayan a indicar cómo manejo las variables y todo eso. Cuando yo lo tengo bien claro, esta parte, fíjense que es lo más básico, cuando me pasa a otro framework después, sencillo porque lo tengo bien claro cómo funciona, pero cuando me voy a un framework, como les digo, no hay mucha gente que no sabe ni cómo funciona. Porque cuando me presentan el trabajo, le digo, a ver, cámbienlo esto, le digo, y ahí lo dirijo, porque no lo conocen.
Entonces es mejor conocer una herramienta sencilla que desconocer una herramienta sofisticada. Entonces, mejor vamos a empezar por lo fácil y luego vamos a publicar a los más. No nos da el tiempo, a ver. Creo que no nos va a dar el tiempo para hacerlo así. Y que la siguiente parte ya es la parte modular. Fíjense, la siguiente parte ya entramos a cómo contactar. Hacemos lo básico que ustedes tienen que aprender a hacer, no un CRUD. Entonces el CRUD involucra de que usted, por ejemplo, cuando entremos a personas, le listen quiénes están ahí, vaya a la base de datos, recupere la información, ¿no? Y luego de eso ir construyendo poco a poco, ¿no? Que registre, que modifique, que elimine, pero lo básico es recuperar, ¿no? Recuperar la información. Entonces, esta es la parte modular. Esta parte del código se repite, ya sea para personas, aniversarios, mensajes, es la misma estructura del módulo que se maneja, ¿ya? Para cualquier proyecto es la misma estructura, se parametriza y aquí es lo que vamos a empezar a ver la parte de, bueno, un poco el funcionamiento y luego vamos a tener, al terminar este proyecto vamos a tener que ver el menú dinámico, cómo integrarlo con menú dinámico. Ahorita estamos con un menú estático, creamos los enlaces y los enlaces te llevan allá, ¿no? Pero no debería ser así una aplicación. Tiene que estar incluido el menú dentro de la base de datos y de la base de datos recuperar esa información, ¿no? Para construir un menú dinámico. Bueno, ahí vamos a quedar. La siguiente clase continuamos con la parte de CRUD y los módulos.